¿Kamala Harris o Donald Trump? ¿Qué va a pasar en estas elecciones en los Estados Unidos? Reñida, lo decimos, todos los pronósticos y todos los análisis van en ese camino. Paz Zárate está con nosotros, nuestra querida abogada internacionalista. ¿Está bien dicho así o no? Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo estás, Paz? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, Ramón. Bueno, como todos, yo creo que un poquito sorprendida de lo que están indicando las últimas encuestas, que es que a pesar de que está apretado, hay una leve ventaja para Donald Trump. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué ha pasado en estos meses, estos últimos meses de campaña? ¿Era efectivamente Joe Biden el problema o no? Porque los números son más o menos los mismos con Harris, y Harris ha hecho una campaña bastante competente. No hay ningún gran error que podamos señalar de que ella haya tenido un momento malo. La verdad es que ella ha estado en alto, la verdad. Tuvo su momento estelar precisamente en el cambio de candidato. Así y ahí es. parecía que las cosas comenzaban a brillar de otra manera Sí. para los demócratas. Bueno, yo creo que el impulso de la novedad y el hecho que el electorado más joven, sobre todo, se ha sentido energizado por una candidata más joven, que conecta, etcétera. Pero finalmente yo creo que hay un problema de fondo que no tiene que ver con quién es la candidata, sino con el hecho que la política estadounidense está muy polarizada hace mucho tiempo y que en realidad estas dos tribus, más que partidos son tribus, los demócratas y los republicanos, le han predicado su propia feligresía y realmente los que van a decidir son muy poquitos los que están en el medio. Entonces hay pocos intentos de construir una mayoría grande. Las mayorías que se han construido para las elecciones anteriores son leves y la gobernanza se hace difícil, y eso parece no haberse alterado con la actual campaña. Siempre hemos dicho y nos han enseñado bastante bien, ¿no?, que hay aquí estados que son súper clave, que no son los más grandes necesariamente, son pequeños, pero que en la distribución de este sistema indirecto de elección que tiene Estados Unidos son claves, porque si se gana allí se inclina la balanza. Así es. ¿Los números qué están diciendo en esos estados claves? Mira, lo que uno puede observar es que ese número de estados, que son los swing states, cada vez son menos, porque es decir, cada vez se han hecho más, en inglés la palabra es partisano, más comprometidos con uno u otro lado la mayoría de los estados. Entonces los swing states ahora son 7, incluso podríamos decir que son 5, y la campaña se reduce a ellos. O sea, no hay para qué hacer campaña en los estados que uno ya sabe que son o demócratas o republicanos, y aquí se están concentrando los esfuerzos de las dos últimas semanas. Y básicamente hoy hay un leve margen para Trump, que cae también dentro del margen de error. Lo otro que hay que decir es que las encuestas se han equivocado tanto en la elección anterior como en la anterior. Es decir, la primera donde Trump ganó, él fue menospreciado por las encuestas indicaban que ganaba Hillary Clinton. Claro. Incluso, yo te puedo decir más, yo estuve en Nueva York el día antes de la elección y por trabajo estaba en la oficina del New York Times, donde esa noche estaba lista, estaban poniendo los globos para la gran fiesta por el triunfo de Hillary Clinton, porque todas las encuestas la daban a ella por ganadora. Entonces menospreciaron a Trump. Y en la anterior, aunque ganó Biden y ganó por un buen margen, también las encuestas en general estuvieron erradas. Así que por eso yo creo que hay que tomarlas con un poquito de beneficio de inventario y hay que preguntarse acerca de por qué una campaña competente, que yo creo que la campaña de Harris ha sido competente, no ha logrado apelar a ese electorado que está al medio, el que puede ir de un lado a otro y el que también sigue con Trump, a pesar de que Trump ciertamente no ha hecho una buena campaña en términos de explicitar las políticas públicas que él está, digamos, llevando adelante, porque la campaña de Trump básicamente se ha dedicado a hacer insultos personales y también a hacer cosas un poco exóticas, como por ejemplo sus últimos mítines han sido que él pone una música y la gente baila. Él ni siquiera habla. Cuando habla suele ser agresivo y divagar un poco. Entonces, es una campaña extraña, con un compañero de lista, además el candidato a vicepresidente, muy debilitado, con muchas críticas, y a pesar de eso, él todavía está manteniendo a su electorado. Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Qué lo podría explicar? Yo creo que él de alguna forma intenta y ha logrado que la gente proyecte en él un deseo de seguridad y que de alguna forma este hombre que dice ser del Partido Conservador, yo creo que podemos dudar si es efectivamente conservador, pero lo está representando, está encarnando esas esperanzas y no la candidata
demócrata. Pero esas esperanzas, ¿cómo podré resumirlas? Yo sé que esto es muy complejo, ¿no? Pero, no sé. Por ejemplo, ya que tocaste el tema de Hillary Clinton, hubo muchos análisis que señalaban que este era un castigo como a esa clase política, esa casta que representaba un poco, ¿no? A los políticos de siempre, por decirlo de alguna manera. Eso se aplica a ella y a su marido porque ellos han sido líderes por tanto tiempo. Ya, pero esa figura sigue existiendo después de tanto tiempo como para asociarla a Kamala Harris y decir, bueno, ese discurso sigue siendo mucho eco, o qué cosa. Otro podría decir, bueno, pero es que en un instante también China, que siempre ha sido una amenaza, que Estados Unidos está subyugado, o que la economía está muy mal. Sí. Pero ¿Cuál es? Está difícil. Mira, entre las teorías que podríamos manejar, Trump tiene una forma de conectar de forma muy básica con el electorado. Por ejemplo, esta cosa entre la élite y la gente que más necesita ayuda. Él dice, las políticas para el cambio climático están alejadas de la realidad de la gente. Por ejemplo, el que la gente quiera mantener su auto tradicional y no pasarse a un auto eléctrico. Él insiste que eso es una tecnología muy cara, que la gente, sobre todo del interior, no podría tener un auto eléctrico, que además no resisten esos autos eléctricos las grandes distancias que el pueblo estadounidense debe conducir y que por lo tanto él está por la mantención de los combustibles fósiles. Increíblemente, al explicar eso, la verdad sí él está conectando con necesidades de esa población. La población, en cambio, que vive en las costas, las dos costas, este y oeste, que es más cosmopolita, entiende que a lo mejor hay un sacrificio grande a hacer para la transición energética. Pero la gente del interior no lo ve así y ve que lo que están proponiendo esas políticas más verdes están alejadas de su realidad. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo, la migración. El Partido Demócrata tiende a ver esto un fenómeno complejo, por supuesto. Hay varios factores, por ejemplo, el factor de los migrantes que vienen de Centroamérica, incluso de más al sur y que llegan a Estados Unidos por vías que es imposible detener completamente, porque es imposible detenerlo completamente. Y gente muere pasando la frontera. Trump dice, no me importa cómo lleguen, yo voy a hacer una ola de deportación masiva. Y las encuestas indican que el 60% de la población quisiera una deportación masiva. En términos bien duros, que los demócratas son reacios a emplear. Entonces, por más que a veces la solución real de política pública sea más compleja de explicar, él tiene una forma de simplificarla que lo acerca a la gente que no tiene tanta paciencia para seguir temas de política pública. Se entiende, o sea, guardando todas las distancias y evidentemente haciendo la salvedad que una comparación solamente con término explicativo en el fenómeno, por ejemplo, que vivimos en Chile, que es el de la seguridad pública. Si tú dices que es un tema complejo, que hay que verlo por aquí y por allá, o si tú dices, no, esto hay que aplicar mano dura, conectas de inmediato con una gran mayoría. Exacto. Entonces, por ejemplo, la primera elección que él tuvo, él dijo, yo voy a construir un muro y México va a pagar por el muro. Eso no ha pasado. Efectivamente, la frontera está reforzada, pero no en toda su extensión, y México no pagó por el muro. Pero lo que caló en ese momento fue la idea que él propuso, y él ahora sigue, su propuesta ahora es la deportación masiva, y cala en la población. Más insegura la población, que siente que su trabajo, que tiene pocos ingresos, es el que está en peligro. Se me acaba el tiempo, pero una última consulta y muy breve. ¿Existe siempre el temor de que ante la eventualidad de resultados que sean muy cerrados y que no beneficien de ese punto de vista a Trump, tengamos una cosa como la vez anterior? Bueno, históricamente incluso hay un precedente de que ha habido un empate, porque lo que hay que tener no es el voto popular, sino que el voto de los electores. De hecho, Hillary Clinton ganó el voto popular. Lo importante es el voto de los electores. Y esos votos de electores incluso es posible que haya empate. Eso históricamente ocurrió en el pasado. Así que está tan estrecho ahora que es una hipótesis que no se descarta para esta ocasión. Paz Zárate, seguimos conversando. Seguimos y nos vemos en la cobertura especial. En la cobertura especial, por supuesto, sí. Allí con todo el análisis. Queda poquito. Okay. Esto es el día martes. Así es. Martes 5. Nos vemos, Ramón. Nos vemos, gracias. Ya, se nos acabó el tiempo. No, pero tenemos una pausa primero, ¿no es cierto? Sí, vamos a la pausa primero y volvemos, ya para contarle algo más. Este martes 5 de noviembre, no te pierdas ningún detalle de las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. Kamala Harris versus